Hola a todos. En el siguiente vídeo vamos a hablar de dos cuestiones interesantes dentro de lo que es la Ley 39/2015. Por un lado hablaremos de lo que es la tramitación simplificada de los procedimientos y a continuación examinaremos la regulación de esta norma en cuanto a lo que son las medidas de ejecución forzosa. En cuanto a lo que es la tramitación del procedimiento de manera simplificada, debemos tener en cuenta que sobre la base de los plazos generales para en este caso resolver el procedimiento, como recordaréis, cuando la norma nos decía un plazo sería de 6 meses, salvo que una disposición con rango de ley, una norma de la Unión Europea, nos estableciera un plazo diferente, o cuando la norma no nos dice nada, el plazo sería de 3, pues debemos tener en cuenta que la tramitación simplificada del procedimiento significa una reducción sistemática importante de los plazos para resolver, porque aquí hablaríamos básicamente de 30 días. Merece este procedimiento, en este caso, el análisis de una serie de cuestiones. En primer lugar, debemos saber que, por tanto, las razones que nos van a justificar este procedimiento es que va a ser un procedimiento sencillo, ¿no? Lo que es lo mismo, por esas razones de interés público, incluso a veces porque el procedimiento es falto de complejidad, pues se permitirá acudir a este procedimiento. ¿Cuándo vamos a poder hacer esto? Pues se va a poder hacer en cualquier fase del procedimiento, siempre y cuando sea antes de la resolución del procedimiento. Igualmente, como podéis imaginar, se puede hacer de oficio por parte de la propia administración, o bien porque el propio interesado así lo solicita. En todo caso, en cuanto a lo que es este procedimiento, debemos tener en cuenta pues que los procedimientos de responsabilidad patrimonial solamente se va a poder acudir a esta tramitación simplificada cuando haya una inequívoca relación de causalidad. O lo que es lo mismo, cuando todos los elementos del servicio público, la relación de nexo causal y la responsabilidad de la administración estén perfectamente claras y no hay oposición. Por lo tanto, cuando todas las circunstancias de la responsabilidad patrimonial estén claras, se podrá acudir al procedimiento. Igualmente, como podéis imaginar también, en materia sancionadora solamente está previsto este procedimiento simplificado para aquellas infracciones que tienen la consideración a la catalogación de infracciones leves. Este procedimiento tiene unas singularidades. En primer lugar, en cuanto a lo que son los plazos de resolución, como os podéis imaginar, pues de esos 6 meses o 3, en función de cómo lo diga la norma o no lo diga, pues en la tramitación simplificada hablamos de 30 días. Por tanto, como veis, es un plazo muy perentorio para poder resolver. Y tan perentorio es el plazo que las actuaciones que pueden tener en cuenta las administraciones para poder realizar este procedimiento también son pequeñas. Por lo que lo mismo, tenemos un catálogo cerrado de trámites que pueden abarcar el procedimiento de tramitación simplificada, y solamente esto. Solo que lo mismo, si tuviéramos que utilizar algún trámite más de los que no prevé la ley, no podríamos acudir a esta tramitación y tendríamos que hacerlo de manera ordinaria. Recordaros también, antes de esta cuestión, de estas causas o este contenido del procedimiento de tramitación simplificada, que es importante que para que el interesado lo sepa hay que notificárselo, ¿vale? Por lo tanto, es importante que el interesado, como derecho que le asiste, la administración pública, cuando acuerde la tramitación simplificada, debe comunicar al interesado, en este caso, pues que se va a tramitar de manera más reducida. Como decíamos antes, los trámites que pueden tener lugar en cuanto a lo que es la tramitación simplificada son limitados y por lo tanto son numerus clausus, porque si tuviéramos que hacer otra actuación no podríamos utilizar este procedimiento. Por lo tanto, de los que vemos aquí, cabe reseñar en este caso que en primer lugar podemos utilizar la iniciación, como es obvio, ¿vale? El procedimiento se podrá iniciar de oficio o a solicitud del interesado. También habrá plazo de subsanación para lo que es la solicitud del interesado cuando establezca algún tipo de vicio o defecto. Y en el caso de las alegaciones tenemos que tener una cuestión importante, que su plazo para presentarlas con respecto al plazo general también se reduce, porque aquí hablamos de 5 días. Igualmente, el trámite de audiencia no tiene por qué existir, solamente existirá en este caso, en este procedimiento, cuando la resolución vaya a ser desfavorable, en este caso, a los intereses de la persona que forma parte del interesado en el procedimiento. Igualmente, en cuanto a lo que dentro de la fase de instrucción de los procedimientos, como recordaréis, hablamos de los informes, debéis tener en cuenta que los informes tanto de los servicios jurídicos como del Consejo General del Poder Judicial como del propio Consejo de Estado solo van a tenerse en cuenta en este procedimiento cuando sean preceptivos, o lo que es lo mismo podremos también prescindir de los informes cuando su carácter sea facultativo o no vinculante. Y solamente nos quedaría un último trámite para recordar que debe formar parte también de este procedimiento, que sería el trámite de resolución. Evidentemente, un procedimiento igual que se inicia tiene que terminarse y por tanto la resolución sería la forma de terminación, pues en este caso natural, propia o en este caso la predefinida para terminar los procedimientos de manera simplificada. Como veis, es un procedimiento sencillo, corto en el tiempo de tramitar y con actuaciones limitadas en el tiempo y un numerus clausus. En el momento que tengamos que utilizar un trámite que no está previsto en la Ley 39 para la tramitación simplificada, tendremos que irnos a otro procedimiento diferente. A continuación, quiero también llamaros un poco la atención en cuanto a lo que son los medios de ejecución forzosa. Partiendo de la premisa, recordad que la administración pública, a diferencia de los particulares, tiene facultades de autotutela, o lo que es lo mismo, puede imponer al sujeto interesado sus mecanismos para hacer coactivo el acto que ha producido. Por lo tanto, aquí es importante recordar pues, que los actos de la administración son de manera inmediatamente ejecutivos desde el momento en que se producen. Esto supone, por tanto, que habrá unas excepciones.
En este caso, no serán ejecutivos los actos cuando se produzca la suspensión de la ejecución del acto, cuando en este caso se plantee un recurso administrativo contra la resolución sancionadora, o cuando una norma también nos diga lo contrario. Si recordáis, también veíamos una eficacia demorada del acto, cuando este requería, en este caso, aprobación por parte de un órgano superior. Dicho lo cual, debemos recordar también que, de manera genérica, para el cumplimiento de las obligaciones por parte del interesado, en especial cuando nazca de estas obligaciones, el pago de una cantidad en dinero, o en este caso sufragar una multa, o cualquier otro hecho de interés que deba abonarse a la hacienda pública, se da en este caso preferencia a los medios electrónicos, más en concreto tarjeta de crédito o de débito, transferencia bancaria, domiciliación bancaria o cualquier otro mecanismo que también permita hacerlo, ¿vale? Lo veis, por ejemplo, en el impuesto de circulación que os emite un ayuntamiento, que podéis pagarlo domiciliando este impuesto en vuestra cuenta bancaria. En el propio recibo o boletín del impuesto de circulación os aparece un pago en periodo voluntario y otro pago en periodo de apremio, lo que es lo mismo, ya nos aparece una forma de ejecución forzosa de este impuesto. En cuanto a lo que son los medios de ejecución forzosa, la Ley 39 de 2015 nos recoge exactamente los mismos medios que ya veíamos en la Ley 3092, o lo que es lo mismo, el premio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas, ¿vale? Recordemos también este aspecto que los interdictos posesorios, o lo que es lo mismo, las acciones posesorias están absolutamente prohibidas contra la administración. Por tanto, cuando un acto administrativo puede vulnerar nuestro derecho de propiedad o la posesión de un bien, debemos tener en cuenta que los interdictos no van a tener eficacia frente a la administración. También es importante aquí que, como tenemos un abanico más o menos amplio de procedimientos o de medios de ejecución forzosa, debemos recordar que cuando tengamos varios disponibles tenemos que acudir siempre a aquel que sea menos restrictivo de la libertad individual, ¿vale? Igualmente recordad que si un acto de ejecución forzosa requiriese entrar en el domicilio de un interesado, debemos recabar por parte de la administración el correspondiente, en este caso, oficio judicial, autojudicial, perdón, para poder entrar, o en este caso también la autorización del propio interesado que mora dentro del domicilio. Recordad aquí que el juez que nos va a efectuar este consentimiento no va a ser el juez de instrucción, sino que va a ser el juez en este caso, de la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo tanto el juez de lo contencioso. En cuanto a los mecanismos de ejecución forzosa, conviene recordar, por tanto, qué consiste cada uno y cuáles podemos utilizar y cuáles no. En cuanto a lo que es el apremio sobre el patrimonio, utilizando el propio ejemplo anterior a lo que era el impuesto de circulación, como os acababa de comentar, pues van a hacer el apremio básicamente cuando se trate de obligaciones que consistan precisamente en pagar, por lo que es lo mismo satisfacer cantidades líquidas de dinero, y en este caso, por tanto, la idea va a ser, pues básicamente, que se va a establecer un porcentaje sobre la cantidad adeudada. Y este porcentaje irá aumentando conforme también pase el tiempo que nosotros transcurra o que nos transcurra sin que nosotros pues procedamos al pago de la misma. En este caso, recordad también pues que no se pueden imponer a los administrados obligaciones pecuniarias o por ejemplo obligaciones de pago que no aparezcan recogidas en una norma legal. Pensad, por ejemplo, en la ley del impuesto, ¿vale? En el impuesto de sucesiones, en el impuesto de circulación, cualquier otro impuesto o transmisión, en este caso, que recoja, en este caso, pues por tanto, el abono de una cantidad, pues tiene que estar prevista siempre con una norma de carácter legal. Lo mismo una norma con rango de ley. En cuanto a la ejecución subsidiaria, va a tener lugar en actos que no sean personalísimos, o lo que es lo mismo que cualquier persona puede ejecutar sin tener por qué ser el interesado. Lo que es importante aquí es que lo ejecute una persona distinta al interesado, por ejemplo, la propia administración, una empresa contratada por ella. Pensemos, por ejemplo, en la ejecución de un muro de cierre de una finca que no corresponda con las ordenanzas municipales de carácter urbanístico y que sea derribado. ¿Lo tiene por qué derribar el propietario de la finca? Pues no, lo puede hacer la propia administración, pero debemos tener en cuenta que la factura sí que la va a pagar siempre, en este caso, el obligado. Por tanto, todos aquellos gastos que supongan proceder por este medio de ejecución van a ser siempre de cuenta de la persona interesada. En cuanto a lo que es la multa, que es una de las más utilizadas para compeler al interesado, en este caso a pagar, debemos tener en cuenta que la multa puede ser en este caso coercitiva, es decir, lo que lo mismo es coercitiva, ¿vale? Es coactiva, es obligado a cumplir con ella. Y además de esto es que se va a reiterar por lapsos de tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta que el interesado cumpla. De todos los mecanismos de ejecución forzosa, esta es quizás la que más admite o la que más actos admite para ser utilizada como medio de ejecución. Porque permite tanto actos personalísimos en los cuales no procede la compulsión directa sobre el interesado, actos que proceden de la compulsión, la propia administración pues no los estima conveniente de realizar, y también aquellos actos que pueda realizar, en este caso obligado, a través de otra persona, lo que es los mismos actos que no sean personalísimos, ¿vale? Por tanto, aquí también recordad que el establecimiento de una multa coercitiva para obligar a pagar al sujeto es completamente compatible con la sanción que pueda corresponder en este caso, pues, por la realización de una conducta constitutiva de infracción administrativa. Y de los cuatro que hemos hablado, el último, el más gravoso de todos, va a ser la compulsión sobre las personas, que en este caso, como podéis imaginaros, se va a tratar sobre actos administrativos que imponen una obligación personalísima, lo que es lo mismo que no puede hacer nadie
si no es el interesado. Esta obligación personalísima puede ser de no hacer o también puede ser de soportar, en este caso, una ejecución. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que la obligación del interesado es siempre personalísima, por eso corresponde a la compulsión, y puede tratarse de hacer algo a lo que la norma, en este caso, nos obliga, o de no hacer algo debiendo estar obligados a hacerlo. Vale, por lo tanto, como veis, cabe la opción negativa y positiva en cuanto a lo que es la ejecución de una conducta. En todo caso, debemos recordar que es el mecanismo que más incide en la libertad del individuo porque supone obligar físicamente incluso a la persona a ejecutar o no ejecutar un acto y por lo tanto es el último, es el que debemos utilizar en último lugar, ¿vale? Como os decía anteriormente, rige la norma aplicada en el artículo 100 de la Ley 31 de 2015 en cuanto a lo que de todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición debemos utilizar dentro de lo que es la administración pública que sea menos gravoso para la libertad del individuo. Bueno, pues esto es todo lo que quería comentaros en este vídeo, así que nada, si os ha gustado, por favor, marcad un like y nos vemos. Un saludo a todos.